Vale, entonces soy médico, pediatra, madre y esposa. Y la gente me pregunta, ¿cómo lo haces? Bueno, primero tienes que recordar que el tiempo es relativo, no es absoluto. Entonces, cuando ya te quitas esto de en medio, tienes que vivir. Yo tuve que aprender a vivir mi vida con fluidez. No puedo ser médico desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y luego madre desde las 5 hasta las 9. La vida no funciona así, nunca ha sido así y jamás será así. Tenemos que ser fluidos, equilibrados. Al principio de mi carrera, si mis hijos tenían un picnic con ositos en su colegio, cerraba mi oficina durante un par de horas para poder estar con ellos. Y si tenía un paciente que necesitaba verme a las 7 de la tarde porque había tenido un problema grave, se lo explicaba a mis hijos. Les daba las gracias por sacrificar su tiempo como yo, haciéndoles parte del sacrificio, para hacerles que se sintiesen involucrados en lo que yo estaba haciendo, aunque estuviesen en casa cuidando de las cosas, por ejemplo, recogiendo los platos de la mesa o haciendo sus tareas del colegio mientras yo no estaba. Y así iba a atender a mi paciente. Y también apoyando a mi esposo que trabajaba mucho, largas horas y difíciles. Y es gracioso porque para los papás es un poco distinto a veces, creo. Este es un ejemplo genial de mi esposo. Él llegaba del trabajo y su despacho estaba justo delante de la puerta principal de casa. Entonces, cuando llegaba, iba directamente de su coche al despacho para poder tranquilizarse, leer el periódico, bla, bla, bla. Luego tenía 6 niños golpeando la puerta, gritando para que saliese, y eso le molestaba hasta que un día le dije, Mike, déjales 5 minutos en los que tú estés con ellos, solo que estés presente. Déjales que te enseñen sus tareas y lo que han hecho en el colegio, que te cuenten de su partido en el recreo. Déjales que te hablen. Le dije, eres muy aburrido, se van a aburrir contigo muy rápido, entonces no te preocupes. Así que él llegaba a casa y se sentaba en las escaleras y ellos venían y en orden iban diciendo lo que habían hecho. Luego los niños volvían a la sala donde jugaban para seguir con sus tareas y él tenía bastante tiempo para poder leer el periódico y prepararse para la cena y cosas así. Como esposa, a veces tienes que ayudar en un momento clave para unir a tu esposo y los niños. No tienes que cargarte tú con ello, solo tienes que pensar, ¿cómo voy a solucionar este problema y hacer que funcione bien para todos? Cuando educamos a nuestros hijos, una de las cosas más bonitas que mi madre me enseñó es que si hay alguna tensión en la familia, hay que hacer que los hijos se sientan parte del sacrificio. Dejarles participar de una manera que... Pero reconocerlo, no solo asumirlo. Oh, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. ¿O eres solo un niño? No. Tienes que hacerles sentir que los ofrecimientos que pueden hacer según su madurez, según sus edades, son importantes como lo son los sacrificios que están haciendo su papá cuando está 24 horas en el hospital, o el sacrificio que está haciendo mamá cuando no puede ir de vacaciones porque tiene un paciente enfermo, o algo parecido. Hacer que los hijos se sientan parte de todo esto, y así os unís aún más como familia.